3, 2, 1. ¿Ves? Bueno, este vídeo va a ser o va a tratar brevemente cómo se conecta o se instala un termostato digital o un PIT para que de esta manera podáis controlar la temperatura de vuestro macerado. He aprovechado porque mi equipo pues le he hecho unas modificaciones eléctricas, ¿no? He cambiado todo lo que es la electricidad del equipo mío casero y bueno, he aprovechado en este momento que tenía que desmontar el PIT, el termostato digital, lo tenía que desmontar y bueno, y he hecho este vídeo para que veáis cómo se instala un termostato digital para como he dicho antes, para controlar la temperatura del macerado. Os explico un poco cómo funciona un PIT, un termostato de estos. No es un termostato digital en sí como un termostato que tú lo controlas a una temperatura, llega a esa temperatura y corta, y cuando baja, por ejemplo, 2 grados vuelve a arrancar. No, el PIT no funciona así. El PIT funciona electrónicamente, tiene unos parámetros internos que bueno, cuando tú lo programas, lo que hace el PIC que va encendiendo la resistencia digamos a escalones por tiempo y va controlando la subida de temperatura. Él hace una proporción o una regla automáticamente, que lo que hace es que cuando él nota que va subiendo hacia una temperatura objeto que le ponemos, pues va calentando y entonces él detecta la fluctuación de la temperatura y corta justo antes de llegar para que no sobrepase nunca esa temperatura. Y a la inversa igual, si sobrepasa, pues igual va haciendo esa fluctuación. Entonces es un termostato un poco más complejo de un termostato normal digital, pero un poco más complejo y bueno, y os voy a mostrar cómo se instala en este vídeo cortito y lo vais a ver. Bueno, espero que se apreciéis bien y vamos a ver lo que es el PIT, ¿no? En sí. Bueno, yo el PIT este lo tengo montado, lo tenía montado en el equipo y entonces, bueno, lo he desmontado y voy a volver a instalarlo y lo que quiero es explicar un poco cómo se instala el PIT. Vamos, no es complicado. Pero sí os quiero explicar algunos puntos. Bueno, esto es el termostato en sí. A la vez que compres el termostato tendrás que comprar un relé sólido o SSR, ¿vale? Yo en este caso es el de 25 y después, bueno, también tendrás que comprar un disipador. Por las redes hay, por distintas tiendas hay el relé ya con su disipador. Yo en este caso es un disipador antiguo que yo tenía y que lo he aprovechado. Normalmente los termostatos, en este caso el Sestos, pero normalmente los termostatos estos vienen con una sonda que es este tipo, que es una sonda tipo K, ¿vale? Esta sonda tipo K, si lo vamos a conectar en un macerado o en un macerador o en una olla donde venga con líquido, esto no nos valdrá porque no es estanco. Entonces, si esto lo cogemos con una tuerquecita por aquí, la olla en medio, la tuerquecita por aquí se nos va a meter el agua y nos va a salir el agua por aquí o el mosto o la cerveza, ¿vale? Entonces, esta sonda viene preparada para ponerla en un sitio donde sea aire, lo que mida. Si va a medir la temperatura de un líquido, no nos sirve. Entonces, tendrás que buscarte una sonda tipo K, por ejemplo, pero de estas típicas de barrita, que te dejaré una foto aquí para que veas cómo es. O si quieres, pues te puedes comprar una sonda tipo PT100 y conectársela al termostato. En este caso, la sonda PT100, la que yo tengo, tiene 3 hilos. Pero no pasa nada porque el termostato
viene preparado para ponérselo, ¿vale? En este caso son 2 y en este caso son 3. Las K normalmente suelen venir con 2 hilos. Las PT100 normalmente suelen venir también con 3 y hay algunos que con 2. Yo aquí no tengo la sonda porque la sonda la tengo instalada en la tubería del equipo, pero este es el conector, ¿vale? Ya una vez que la tenga conectado os la enseñaré. Vamos, por ahí tengo un vídeo donde muestro el equipo mío que también se ve la sonda donde la tengo. Os dejaré aquí en el vídeo una tarjetita para que se vayáis a ese vídeo por si queréis ver el equipo. Y bueno, y como estoy haciéndole una mejora de instalación eléctrica, pues así veis la mejora como ha quedado al final. Como bueno, sigo con el tema, no me desvío. Lo dicho, termostato, SSR o relé sólido, disipador de calor y sonda. Estas son las 3 partes fundamentales de un termostato PIT de temperatura, para controlar la temperatura de nuestro macerado. Ahora os voy a explicar cómo va instalado o cómo se instala este tipo de termostato. Espero que se vea bien. He puesto aquí una hojita. Me voy a coger un rotulador para que sea un poco más grueso el trazo y se vea mejor. Y os comento, ¿vale? Estas son las instrucciones, como siempre, pues bueno, en inglés, en chino, en fin. Y este es el diagrama, ¿vale? El diagrama de lo que es los contactos del relé. Como vemos, tiene 12 bornas o 12 contactos. El 2 lo trae en blanco y el 7 también lo trae en blanco. En este caso, normalmente los PIT suelen venir más o menos con la misma configuración, ¿vale? De conexión. Lo que sí nos puede variar a lo mejor que en vez del 6 pues vaya conectado al 8. Pero como aquí se ve muy mal, os lo voy a hacer diagrama aquí en el folio un poco más grande. Y creo que se verá mejor. Voy a acercar un poco la cámara. Un poquito más. A ver. Ahí. Yo para que se vea algo mejor. Bueno, lo primero. Lo voy a hacer en grande. Vamos a poner el PIT. El PIT trae la borna 1, la borna 3, la 4 y la 5. Aquí la 11, aquí la 12. Después trae la 6, la 7, 6, 7, 8. 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? No, la 7 no la trae. La 7 no la trae, perdón. ¿Vale? Me he equivocado. Pero bueno, no pasa nada. Porque aquí lo estoy viendo. Vamos a ver. Ahora. Pues tenemos también el relé de estado sólido. O llamado también SSR. El SSR trae 4 bornas de contacto. Por un lado, trae el 4 y el 3, y esto es corriente continua de 3 a 32 voltios, ¿vale? Continua, de 12 voltios. Y aquí el 1 y el 2, que es este, que es corriente alterna, en este caso 220 voltios, ¿vale? Después tenemos la sonda, en este caso con 3 polos, uno blanco, otro rojo y otro rojo, y después tenemos en este caso la resistencia, con sus 2 polos. La resistencia que nos va a calentar el agua del macerado. Y entrada de corriente, ¿vale? Neutro, por ejemplo, y la fase. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es alimentar, en este caso, el PIT. El PIT se alimenta a través del 910.
¿Vale? Pues cogemos el neutro. Sí, 9 y 10. Cogemos el neutro a 9 y el 10 a la fase. ¿Vale? Después, la salida del PIC hacia el SSR o relé sólido es la borna 6 al 4 y la borna 8 al 3. ¿Esto qué significa? Pues muy sencillo. Significa que el PIC manda una señal en corriente continua de 12 voltios. Esto es lo que hace, que activa una bobina que hay dentro en el relé que hace que el contacto se cierre del relé. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace eso? Evita de que el PIC sufra por una carga excesiva y se nos queme el PIC. Entonces, como el SSR es el que le da corriente, digamos, a la resistencia, lo primero que tenemos que hacer en el 2 de 220 es alimentarlo. Siempre los relés deben de cortar la fase. ¿Vale? Y el otro borne, en este caso el 2, y en este borne, en el 1, salimos hacia la resistencia. ¿Vale? De la resistencia al otro polo que nos queda, le tenemos que hacer una diferencia de potencial para que la resistencia funcione. Entonces, ¿qué hacemos? Pues los conectamos. Uy, me ha salido la raya un poquito regular. Los conectamos la neutro, ¿vale? El neutro es este. Pues lo conectamos al neutro. ¿Vale? Lo podemos conectar aquí, en la borna 9, o lo podemos conectar en una ficha o en donde sea el neutro. ¿Qué más nos queda? Bueno, nos queda la sonda. Por este lado. Bueno, perdón, voy a seguir con la instalación. La borna número 12 es... Aquí pone que es un común, ¿vale? Entonces, esta borna número 12 va a ir conectada a la fase de la corriente. Estos puntitos significa que es la conexión. Y los arquitos, que es un salto, que no va conectado. Y bueno, y ya la sonda. La sonda va al 3, 4 y 5. Blanco al 3. Rojo al 4 y rojo al 5. Si fueran dos hilos, a ver, si fueran dos hilos, iría entre el 3 y 4. ¿Vale? Aquí nos dice que el 12 es común. Y el... Ahí está, normalmente cerrado, ya está. Bueno, pues... bueno, sí, también podemos poner aquí en el 11 un... Bueno, no os voy a complicar la vida. No os voy a complicar la vida porque realmente, bueno, el relé tiene aquí una salida en el 11 que se puede poner con un pilotito, pero bueno, no os voy a complicar la vida. Este sería el esquema básico de cualquier PIC. Normal, puede cambiar alguna borna, pero vamos, así funciona. Bueno, perdonadme porque, bueno, no es un fallo, pero mirando bien el circuito, al final, pues me he dado cuenta de que bueno, el 12, que como os comenté es un común, si no vais a poner ningún piloto de señalización o bocina de señalización, no hace falta conectarlo. Ahora, si ustedes queréis poner una señalización o una alarma de sonido o un timbre o lo que sea cuando active, porque mira, os explico. Este es el común de un contacto que tiene el termostato entre el 1 y el 11. El 1 es normalmente cerrado, ¿vale? Normalmente cerrado. Y el 11 es normalmente abierto. Lo estoy mirando al mismo tiempo aquí en el esquema. Normalmente abierto. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes conectáis, por ejemplo, en el normalmente abierto, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Una bombillita de señalización, cuando el contacto pase a normalmente cerrado, se encenderá la bombilla teniéndolo conectado aquí al neutro.
¿vale? Aquí, porque esto es la fase que viene por aquí. A la resistencia, la fase entra en el 12, que es el común, es decir, es como si fuera el 12 es un común, aquí, y aquí el contacto entre el 1 y el 11, ¿vale? Aquí está normalmente cerrado y aquí está normalmente abierto. ¿Qué pasa? Que cuando actúa digamos, el contacto normalmente abierto, pasa aquí, cierra el circuito, se enciende la bombillita o se enciende un zumbador o lo que sea. Entonces el otro polo lo tenéis que tener cogido en neutro. No lo podéis coger aquí porque entonces haréis un corto, ¿vale? Pero vamos, si no vais a poner nada más que la resistencia controlada por el PID, esto más el 12 que es el común, no os hace falta. Yo lo tengo conectado desde siempre sin este contacto, es decir, solamente corriente aquí, la salida de la SSR, la fase, todo lo que he explicado antes, sin esto. ¿Por qué? Porque yo realmente el PIC, como lo tengo puesto en la puerta digamos, del armario, yo estoy viendo cuando está entrando porque tiene una bombillita que pone out, que se enciende y se apaga. ¿Que ustedes lo queréis poner? Pues nada. Si lo ponéis en contactos número en el 1, pues siempre va a estar encendido y cuando active el relé, digamos el PIC, el relé, esto se apagará. ¿Que lo ponéis normalmente abierto? Pues estará apagado y cuando active el PIP, el SSR, se encenderá la lamparita. Lamparita o un zumbador. Podéis poner un zumbador también. Que haga pi, un pito. Cuando. Bueno, eso es un incordio. Yo, si pongo algo, pondría una lucecita, un LED, una bombillita de. En este caso, es un contacto de 220. Tendréis que poner una bombillita de 220. No pongáis un LED de 12 volts porque va a tomar por culo, se va a quemar. Y era eso, solamente explicaros eso, ¿vale? Porque yo creía, después de verlo detenidamente, me he dado cuenta que esto es un contacto que tiene aquí, normalmente cerrado, normalmente abierto, y este es el común, ¿vale? Entonces, lo que he dicho. Si no lo queréis complicar la vida, esto lo podéis obviar y todo esto lo podéis obviar. Más simple todavía. Menos cable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, espero que haya gustado el vídeo de la instalación del PIB y nada, como siempre, seguir el canal, que es gratuito, no cuesta dinero, pinchar like, la campanita para que os lleguen todas las publicaciones y nada, como siempre, salud, buena birra y suerte.